le damos un vistazo a un evento que no hemos presenciado como sociedad, un evento leccionario durante una pandemia. Le daremos 2 de café y 3 de azúcar a este tema en Vistazo a la Ciencia desde los ojos de la audiencia. Bienvenido de regreso a Un Vistazo a la Ciencia, donde conversamos de ciencias de los ojos de la audiencia, y el tema de hoy tendrá muchas similitudes con conversar de un juego final, el 7º juego que se pone candente en una serie mundial, una final de baloncesto superior o de voleibol superior en Puerto Rico, pero seguimos con las visitas de mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Así que vaya acostumbrándose, relájese, busquen los popcorn, los Skittles, Doritos, que esto es solo el comienzo de resaltar las aportaciones de las científicas boricuas en nuestra sociedad desde las trincheras de Vistazo a la Ciencia. Al ver si hoy es sábado y desde las 2 p.m. nos fuimos para donde. Nos fuimos a hashtag Darle un Vistazo a la Ciencia desde nuestras páginas de Facebook, YouTube y Periscope, Twitter. Exacto, y este es el momento para que comparte esta información con sus familiares, amigos, su corillo, su compinche, así que dale share para que nos acompañe a saber cómo o qué medidas podemos implementar para proteger nuestra salud cuando vayamos a ejercer nuestro derecho constitucional, ejercer nuestro voto en las elecciones. Y les queremos recordar que nos pueden seguir y los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y yo soy el doctor Félix Rivera Mariana y me acompaña mi colega Albercia Armina Rodríguez. Nuestra colega Lorraine Vélez Torres no pudo estar con nosotros hoy, pero de seguro nos está escuchando. Y Albercia, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Pues nuestra invitada de hoy tiene un bachillerato en Biología Humana de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Es la coordinadora del Comité Ciudadano de Salud, es codirectora del Puerto Rico Science Policy Action Network de Ciencia Puerto Rico y también es estudiante graduada del programa doctoral en Biología, específicamente del programa interrecinto que es entre la Universidad de Puerto Rico Río Piedras y el recinto de Ciencias Médicas. Doctor, adicional a que en el Scouting Report, ella es mi compañera de laboratorio, ¿qué otras cosas hay en el Scouting Report? Bueno, pues aquí lo que me dijo producción es que nos explican que no, que tiene que una agenda kilométrica, tiene entrevistas por aquí, por allá, y le suman eso su responsabilidad en el laboratorio. Me dicen que ha sido entrevistada y se le perdió la cuenta a producción de cuántas veces la ha entrevistado en radio, TV, las redes, y es una de las que reparte fuerte junto a Juan y a Danilo en Mente Abierta, y me dice que es una fanática fiel del voleibolista Piqui Soto. Y me imagino que en la entrevista con Piqui Soto tuvo que estar ahí en primera fila. Bueno, y deseamos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia de Facebook, YouTube y Twitter, a nuestros colegas de organizaciones hermanas que se dedican a divulgar la ciencia, al Comité Ciudadano de Salud, que nuestra invitada es parte de ese comité. Un caluroso abrazo a todos y todas, a todas las mujeres en STEM que vamos a seguir trayendo aquí a Vistazo a la Ciencia y que siguen aportando a nuestra sociedad. Y Alberci, ¿cuál es la frase del día? La frase del día dice: The purpose of government is to enable the people of a nation to live in safety and happiness. Government exists for the interest of the governed, not for the governors. Esto es una frase de Thomas Jefferson y lo que quiere decir es que el propósito del gobierno es permitir que la gente de una nación viva en seguridad y felicidad.
el gobierno para los intereses de los gobernados, no para los gobernantes. Eso así, y ahora sí que vamos a traer a la número 5, la ex central y opuesto de la Escuela Superior de La Salle en Bayamón, Bianca Valdés Fernández. Saludos, Bianca, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Saludos a ustedes, gracias por tan maravillosa introducción. Es un placer estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Chévere, pues vamos allá, vamos al mambo. Bueno, Bianca, ¿qué opinas de la frase que acabo de mencionarle a nuestra audiencia? Y también si nos puedes abundar un poco, ¿cuál fue tu motivación para redactar la columna de la cual vamos a estar discutiendo hoy? Mira, la frase que acabas de mencionar al inicio de esta transmisión es una frase que da el clavo en el contexto en el cual nos encontramos ahora mismo como país. Hay dos aspectos bien importantes dentro de esa frase y el primero de ellos es la que nos debe proveer el gobierno: seguridad y felicidad. La felicidad realmente nosotros como seres humanos la obtenemos de diferentes maneras, ¿verdad? No, el gobierno no necesariamente nos tiene que dar felicidad, pero el gobierno sí tiene las estructuras y las herramientas para eliminar todos esos obstáculos que tenemos para poder conseguir felicidad y la seguridad que necesitamos como ciudadanos. El otro aspecto que yo entiendo que es bien importante dentro de esa frase es que el gobierno no está para servirse, está para servirnos. Y eso es algo que no podemos perder de perspectiva y más cuando en los pasados años y en las diferentes comicios electorales que hemos visto, vemos cómo los gobernantes se sirven a ellos y no nos sirven al pueblo, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Así que me parece que la frase va bien acorde con lo que estamos viviendo ahora mismo, no solo en Puerto Rico, pero también en los Estados Unidos. Perfecto, así que Y vamos a... creo que, sí, a hablar de la columna, mira, esa columna es como una secuela de la primera columna que escribí relacionada a las elecciones y el COVID-19. La primera columna relacionada a este tema se hizo justo después de las primeras primarias que las tuvimos en Puerto Rico y se da a raíz de esa preocupación que tenemos los científicos y como comunidad científica y los salubristas de cómo se están manejando estos protocolos dentro de los centros de votación y cómo se dan estas actividades político-partidistas en las cuales no se respetan lo que llevamos diciendo día tras día, mes tras mes, desde marzo, ¿verdad? Y hice la columna porque entendía que era necesario que el gobierno entendiera y viera, porque esto lo lee todo el mundo, lo ha leído todo el país, y yo sé que el gobierno lo lee, yo sé que el Departamento de Salud lo lee, que sepan que los ciudadanos estamos pendientes de lo que está pasando, ¿verdad? Y es una herramienta, escribir este tipo de cosas en este tipo de foros, es una herramienta para que ellos sepan que estamos pendientes, que no nos vamos a quedar callados y que es imperativo que se haga algo. Así que esa fue una de las motivaciones que me dio para escribir esa columna. Perfecto, así que de esta columna que vamos a darle 2 de café y 3 de azúcar a este tema de COVID-19 durante las elecciones 2020 en Puerto Rico. Así que nuestra audiencia que es por ahí que vamos a darle fuerte a este tema. Bianca, yo creo que podemos comenzar. Hiciste hincapié en un evento anterior que sucedió en agosto. Bueno, ¿cómo describiría lo que sucedió en agosto con las primarias en Puerto Rico? Mira, yo describo ese evento como uno triste y a la vez decepcionante. Triste en el sentido de que más allá de en el término de salud vivimos un evento que no habíamos vivido en Puerto Rico en términos de democracia y que nunca había pasado, que tuvimos 2 eventos primaristas, ¿verdad? Decepcionante porque el Departamento de Salud no estuvo presente, ¿verdad? En esa columna del mes de agosto, que también menciona esta palabra y es como una de mis palabras favoritas para describir cómo el Departamento de Salud se comporta en cuanto a este tema de las elecciones, es ese silencio ensordecedor que vimos en esa primera semana de primaria, donde el Departamento de Salud estuvo ausente. Nunca mencionó nada sobre las diferentes actividades político-partidistas que se dieron, que aglomeraban personas, sobre esa segunda semana de primaria, donde también vimos lo mismo. Ese silencio ensordecedor pues causa molestia, es triste y es indignante. En este comicio, estos últimos 2 meses antes de las elecciones generales, igualmente hemos visto ese silencio ensordecedor, hemos visto que se han, ¿verdad? Estos últimos
días antes de las elecciones es que han venido a hablar y a decirnos que, pues, que tomemos las precauciones necesarias, pero auguro que va a ser igual, ¿verdad? Que lo que vimos hace 2 meses atrás. Y como te dije, describo lo que vi en las primarias pasadas del mes de agosto como un evento triste e indignante para la comunidad. Ok, perfecto, pues gracias Bianca, de aquí que vamos, ahora sí. Gracias Bianca por esa descripción del motivo de no solamente de tu columna, pero lo que vivimos en la pasada primaria de agosto. Y entre cada pregunta a la audiencia estamos dejando saber ahora que vamos a tratar de tocar unos escenarios que puede ser que nos encontremos para que Bianca nos elabore y nos ayude a entender qué podemos hacer, qué no debemos hacer. Así que vamos al primer escenario. Este no es el escenario, así que esta fue la columna. Vamos a este escenario. Pues Bianca, cuéntanos, ¿qué hay correcto aquí? ¿Quién metió las patas en este escenario? Mira, ahí veo dos metidas de patas para comenzar. Primero, el senador Tomás Rivera Chats no tiene su mascarilla y está a menos de 6 pies de distancia del senador José Aníbal Torres, quien, aunque tiene su mascarilla, está tocando la parte de afuera de su mascarilla, y eso en repetidas ocasiones hemos dicho que no toquemos la parte de afuera de nuestra mascarilla, porque no, ¿verdad? Estamos contaminando nuestras manos. Así que, de entrada, los dos están haciendo las cosas mal, aunque uno un poquito mejor que el otro, pero, ¿verdad? Eso pues, aumenta la probabilidad de que haya un tipo de contagio entre ellos dos. Perfecto. ¿Y cómo se supone que el señor de la derecha estuviese manejando la mascarilla, además de no solamente no tocarla? No sé si la tiene bien puesta, la tiene mal puesta. ¿Qué sugieres, Bianca? Mira, por lo que veo, no la tiene mal puesta. De hecho, tiene el doblez para que le quede un poco más ajustada y no esté abierta. Eso puede decir que le queda un poco grande de inicio al ponérsela y simplemente está haciendo un ajuste para poder tener un sellado completo en la nariz y la boca. Eso sí, si se iba a acomodar su mascarilla, pues tendría que hacerlo de las maneras, ¿verdad? En los hilos de afuera, no tocarse la parte que tiene el color azul, porque pues ahí es que está contaminada la mascarilla. Ok, perfecto. Pues gracias, Bianca, por elaborar sobre este escenario. Así que vamos a la próxima pregunta, que nuestra colega Albersi la tiene ready to go. Adelante, Albersi. Sí, ¿cuál es? Se nos congeló un poquito ahí Albersi, pero ya mismo se descongeló. ¿Crees que ¿Me escucha ahora, volví? Albersi? Ahora sí, Sí, ahora regresaste. ok. ¿Cuáles crees que fueron entonces las causas para que durante las primarias del pasado mes de agosto no se implementaran medidas de prevención de COVID durante estas actividades políticas? Mira, yo creo que fueron causas bien políticos, de interés político partidista, ¿verdad? La gobernadora estaba en un proceso primarista, así que a ella no le convenía de ninguna manera, ¿verdad? Hacer las acciones correspondientes para limitar esas acciones que aglomeraban todo tipo de personas, porque claramente afectaba su campaña política y podría afectar otras campañas de otros partidos y va a ser cuestionada por eso mismo. Así que yo creo que la razón inicial y principal del por qué no se tomaron las medidas correctivas era porque la persona que estaba a cargo de tomar esas medidas estaba participando del proceso primarista que se estaba llevando a cabo esas 2 semanas. Ok, perfecto. Así que puede ser que tuviese un conflicto de interés. Exacto, yo creo que vemos ahí cómo se da ese conflicto político partidista versus lo que se supone que sea en términos de salud y seguridad y mantener, ¿verdad? La salud y seguridad del pueblo, pues los intereses personales y políticos sobrepasaron los intereses del pueblo. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a un breve escenario aquí para que Bianca nos elabore. Pues Bianca, cuéntanos, ¿qué está Mira, pasando aquí? ahí claramente vemos al candidato Charlie sin su mascarilla, hablando con la prensa, aunque estamos en un escenario, ¿verdad?, abierto, donde no hay circulación cerrada, no se recomienda esa aglomeración de personas. No vemos a los periodistas, pero claramente están todos juntos, así que hay una aglomeración de personas, independientemente esté en un área abierto,
propone un riesgo de contagio bastante alto, porque aunque tengas una mascarilla como periodista, aunque no los vemos en ese momento, no estamos cumpliendo con el distanciamiento físico adecuado. Y más cuando tenemos a la persona que está hablando a los micrófonos y al periodista sin mascarilla. Así que claramente ese escenario incurre en un alto riesgo de contagio para las personas que estaban alrededor del candidato. Perfecto. Pues Bianca, la próxima pregunta, yo creo que es una pregunta que ya suena como cantaleta. ¿Qué importante es que los políticos, los líderes gubernamentales den el ejemplo? Mira, es importante porque cuando tú ves la televisión o cuando ves cualquier programa, a los que vemos es a los políticos. Y el pueblo sigue el ejemplo, nosotros seguimos el ejemplo de ellos. Y es bien difícil que la gente se comporte como se tiene que comportar si las primeras personas y los que nos están diciendo que lo tenemos que hacer no lo hacen. Así que es bien importante que las personas que están encargadas de impartir y de hacer valer la política pública y las órdenes ejecutivas hagan lo que están establecidas en ellas, porque si no, yo como ciudadana, y lo he repetido en diferentes entrevistas, si ellos no lo hacen, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Si ellos entienden que no están en riesgo, ¿por qué yo tengo que entender que estoy en riesgo? ¿Verdad? Y el riesgo es real, y yo creo que es bien importante. Ellos son las primeras personas que deben de dar el ejemplo de que esto es real, de que es importante y que hay que seguir las reglas. Si ellos no las siguen, no pueden esperar que nosotros como ciudadanos o el ciudadano común siga las reglas tal y como son. Perfecto. Y Bianca, en tu opinión, ¿tú crees que los líderes y políticos den un cambio drástico de aquí a las elecciones para que den el ejemplo? Mira, yo lo dudo mucho y te digo que lo dudo porque ahora mismo se han anunciado, mañana hay diversos cierres de campaña de manera presencial, así que definitivamente los políticos no han aprendido el riesgo que conlleva, ¿verdad?, llamar a la aglomeración de personas a este tipo de actividades, y probablemente el martes vamos a ver lo que vimos en las primarias luego de que se cerraran los colegios de votación, que se congregaban en esos comités de campaña a celebrar victorias o anunciar derrotas. Y lamentablemente yo dudo mucho al paso y al tiempo que vamos y lo que he visto que los políticos hagan un cambio en lo que están haciendo. Ok. Bueno, Albert, si nos escuchas, creo que te congelaste de nuevo. Sí, yo escucho. Los Ok, escucho. chévere. Pues vamos al mambo entonces. Adelante, Albert. No va a poner ningún escenario El en este escenario, vamos al momento. escenario, exacto. Bueno, pues vamos a coger un pequeño escenario aquí y aquí tenemos a dos tremendos ejemplos. ¿Qué opinas, Bianca? Dos excelentes ejemplos, y voy a hacer hincapié en el ejemplo de arriba, porque del ejemplo de arriba a la semana salieron como casi 60 casos positivos dentro del Partido Nuevo Progresista, y se da en el contexto de específicamente esa actividad en el cual todos estaban, aunque tenían mascarilla, pero ahí el licenciado Pedro Pierluisi no contaba con su mascarilla, pero todos estaban en un sitio completamente cerrado, sin ningún tipo de circulación de aire. Así que claramente era un evento de mega alto riesgo y que iba a suceder lo que sucedió. Abajo, de igual forma, ¿verdad? Estamos viendo el mismo escenario. No sabemos cuántas personas salieron COVID positivos de ese evento porque no se anunció públicamente, pero estoy segura que varias personas que participaron allí tuvieron que haber estado en contacto con algún COVID positivo. Tenemos que saber que no todos los COVID positivos son sintomáticos, la mayoría son asintomáticos, y es el riesgo que tenemos cuando participamos de ese tipo de actividades en el cual todo el mundo está como salchicha en junta, ¿verdad? Para darle el ejemplo jocoso y sin ningún tipo de precauciones. Perfecto. Y aquí una pregunta a nuestra colega Loren. Yo se los dije que ella estaba pendiente. Y nos pregunta, saludos ante los resultados de las elecciones y los cambios de mandatario en el gobierno. ¿Esperas cambio en el manejo de COVID-19 en Puerto Rico? ¿Qué opinas, Bianca? Mira, yo espero que haya un cambio en la forma en que se está manejando. No estoy segura, no sabemos qué va a pasar ni quién va a ocupar la silla, si vamos a seguir con el gobierno actual, si vamos a ver un cambio de gobierno. Lo que sí espero, ¿verdad?, es que se tomen cartas en el asunto realmente con lo que se tiene que hacer con respecto al manejo del COVID-19 en la isla, y que se dejen a un lado esos intereses
político-partidistas o económicos que a veces impiden el que diferentes grupos científicos y salubristas hagan su trabajo y den sus opiniones. Así que mi esperanza es que sí. No sé si eso va a ocurrir, depende de quién se siente en esa silla y quién nos gobierne y quién gane el 3 de noviembre, pero yo espero que se dé un cambio en cómo se está manejando el COVID-19. Perfecto. Bueno, pues ahora sí que vamos a la próxima pregunta, Albersi. Ahora sí. En estas próximas elecciones del 3 de noviembre, ¿cuál debería ser el rol del Departamento de Salud con respecto a la pandemia de COVID-19 y pues los eventos que se están llevando de las elecciones? Mira, el Departamento de Salud debería tener un rol más activo en el contexto de fiscalizar los protocolos de salud y seguridad que se van a llevar en los centros de votación. Lamentablemente, lo vimos en las primarias, donde el Departamento de Salud no tuvo presencia activa en esos centros de votación. Auguro, ¿verdad?, en conversaciones que he tenido con varios compañeros de diferentes pueblos, que tampoco se le ha permitido a estos grupos y al Departamento de Salud estar fiscalizando esos protocolos que estableció la Comisión Estatal de Elecciones. Así que entiendo que deberían ser un poco más agresivos, ¿verdad? Y meterse allí y fiscalizar de que se estén cumpliendo realmente con las medidas que se han establecido y que hemos estado diciendo incansablemente durante los pasados 8 meses. Así que lamentablemente yo dudo mucho que el Departamento de Salud tome un rol activo, pero se supone que tome un rol activo y le haga frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a otro escenario rapidito aquí. Este ya lo habíamos discutido. Vamos a este. Pues cuéntanos bien que qué observa correcto, incorrecto. Mira, ahí pues claramente estamos nuevamente en un espacio cerrado, sin ventilación cruzada. Tenemos muchas personas en un mismo lugar, no necesariamente con un distanciamiento físico. Es un evento y un lugar de un alto riesgo de contagio. Así que por más que tengan mascarilla, siempre alguien se la puede bajar, se la puede quitar por algún tipo ¿verdad?, de situación o que esté pasando algo, y al estar en un área tan cerrado y con tanta gente, pues propone un alto nivel de contagio. Eso creo que es en la Comisión Estatal de Elecciones. Y escuché los otros días que hubo un caso positivo en una de las oficinas, ¿verdad? Y eso pues es preocupante. Y Bianca, y si hubiesen detectado casos por ejemplo, cuando estén preparando estas cajas de las papeletas, ¿hay autoridad, se pudiesen detener las elecciones o las elecciones van con o sin COVID-19? Mira, eso es algo que tendría que hablarse a nivel, ¿verdad?, del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, de los diferentes comisionados electorales y tanto el secretario de Salud como la gobernadora, que tienen la potestad de hacer estos cambios. En este caso le tocaría a la legislatura aplazar las elecciones en caso de que no se pudiera hacer el evento electoral por algún caso positivo de COVID dentro de la Comisión Estatal de Elecciones que impidiera el que se realizaran esos maletines. Yo creo que si eso llegase a... No llegó a pasar, los maletines están hechos, ¿verdad? Está todo listo para las elecciones del martes, pero, por ejemplo, si antes de que estuviera listo tuvieran que haber cerrado la Comisión Estatal de Elecciones, yo creo que lo prudente era entonces atrasar el proceso 1 o 2 semanas mediante acción legislativa para que todo se pudiera llevar y no pasáramos el desastre que tuvimos en el mes de agosto. Y aquí hay otro ejemplo, yo creo que alguien se colgó en esta foto. Sí, ahí tenemos a la dama que está con la camisa blanca sin mascarilla, ahí claramente se colgó, pero big time. En ese escenario, los demás pues tienen su mascarilla, ella no, estamos en un lugar abierto, en contrario al otro, pero eso no impide, ¿verdad?, que estés en un riesgo de contagiarte, más cuando estás bien cercano a otra persona. Exacto, perfecto. Bueno, pues vamos a la próxima pregunta, Bianca, y yo creo que elaboraste un poco ya sobre el contenido de esta pregunta, pero ¿qué vislumbra pueda suceder con respecto a los casos de COVID-19 luego de estas elecciones? Pues mira, lo vimos en agosto, después de las primarias, vimos un aumento significativo en los casos de COVID-19. En septiembre se convirtió en el mes con más casos positivos reportados en Puerto Rico, con casi 9,000 casos. En octubre no vamos mejorando
¿verdad? Lo que vimos en septiembre, así que seguro que luego de las elecciones y de estos diferentes eventos políticos partidistas que vamos a ver en los últimos días antes de esas elecciones y el día de las elecciones, pues podemos ver un aumento mucho más significativo de lo que hemos visto en el mes de octubre, lo podemos estar viendo ya a finales de noviembre, principios de diciembre. Okay. Sí, que puede ser que se repita la dosis de COVID-19 en la ciudadanía, porque parece que nadie tomó carta en el asunto después de la elección de las primarias. Sí, yo le digo que al COVID en ese momento se le dio un time out al tema del COVID. Aquí estamos en un time out, un free card, porque en agosto estábamos en una semifase 1 o 2 de reapertura, ¿verdad? Pero ahora mismo estamos en una fase 3 de reapertura, la economía está abierta completamente, no estamos teniendo un control de lo que está pasando, así que esto es como en vez de un time out, es un free card al COVID-19 a que haga lo que tenga que hacer y no importa qué. Ok. Pues vamos entonces a la próxima pregunta y después de tu pregunta pues, traemos otro escenario, Albersi. Ok, continuando hablando un poco de esas órdenes ejecutivas y todo cómo se ha ido flexibilizando, pues hemos visto que el gobierno ha implementado varias órdenes ejecutivas a través de lo que ha sido la pandemia, todas para supuestamente mitigar la pandemia. ¿Cuáles son los ejemplos de fallas o limitaciones de estas órdenes ejecutivas con respecto al tratar de mitigar la pandemia? Mira, un ejemplo sencillo y que hemos discutido dentro del Comité Ciudadano de Salud que se ha dado y lo he dicho en varias entrevistas, es el porciento de ocupación. ¿Verdad? Yo mencioné hace un poco una entrevista en radio, el porciento de ocupación en un centro comercial no debe ser igual a un restaurante. Son dinámicas diferentes lo que vemos en dos áreas, que son de alto riesgo. Nosotros como Comité Ciudadano propusimos y hemos propuesto y hemos abogado porque, por ejemplo, en los restaurantes, en vez de un % de ocupación, sea un % de mesa. Así podemos mitigar un poco, si vamos a estar abiertos y no vamos a hacerle caso a la comunidad salubrista y científica de Puerto Rico, pues vamos a tratar de mitigar esos espacios que están abiertos y que proceden a un alto riesgo de contagio de COVID-19. Y uno de los ejemplos son los restaurantes, que son pues, espacios cerrados y con ventilación, no hay ventilación cruzada. Nosotros propusimos que se diera en vez de un % de ocupación, un % de mesas, en los cuales podíamos acomodar un mejor y minimizar ese riesgo de contagio. Lamentablemente eso no fue acogido. Seguimos aumentando por cientos de ocupación mientras seguimos aumentando los casos. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Otra de las cosas, ¿verdad? Es que no sé si ustedes, ¿verdad? Han estado observando el uso de las mascarillas. En la orden ejecutiva se hace mención de que se va a multar, de que se van a hacer un millón de cosas, pero la gente, ¿verdad? Yo no creo en medidas punitivas realmente, yo creo un poquito más en la educación y en educar al pueblo y en darle el ejemplo, como mencionamos anteriormente, de que se tiene que usar la mascarilla correctamente y no se le ha dado énfasis a eso. Así que yo creo que es algo que dentro de las órdenes ejecutivas tiene que estar bien presente, además de, ¿verdad?, hacer accesible las pruebas que se están haciendo. Sé que salió una orden de que se pueden hacer pruebas sin orden médica, pero eso va más allá. Tienen que ser accesibles para el pueblo, para los ciudadanos. No todo el mundo tiene el dinero para pagar una prueba molecular o para pagar una prueba molecular rápida que cuesta sobre $100. Así que hay que trabajar con ese tipo de situaciones para que sean más accesibles para la población y de esa manera podemos mitigar el impacto del COVID-19. Perfecto. Pues ahora sí, vamos a otro escenario, a ver cuál está interesante aquí. Yo creo que aquí tenemos uno que está bien medio chévere. Cuéntanos, Bianca. Mira, ahí claramente vemos una aglomeración de periodistas y personas tratando de ver ¿verdad? De retratar el momento en que la gobernadora de Puerto Rico emitía su derecho al voto. Eso claramente volvemos, es un alto nivel de riesgo para contagiarse con COVID-19, porque estamos todos apiñados en un mismo lugar. Probablemente ese salón no tenía ningún tipo de ventilación cruzada. Casi todos los salones o la mayoría de los salones tienen aire acondicionado y está prendido el día de las elecciones, así que no hay esa dinámica de que disminuye un poco el contagio. Así que definitivamente ese escenario promueve
un alto riesgo de infección de COVID-19. ¿Habría alguna posibilidad de que este escenario no ocurra en las elecciones de ahora, del 3 de noviembre? Yo lo dudo mucho, yo creo que yo creo que es más costumbre, ¿verdad? De los periodistas en tener eso en primera plana, y tengo la primicia de que este candidato va a emitir su voto y todos quieren hacerlo a la vez, y pues lamentablemente yo no auguro que haya diferencia. Ojalá me esté equivocando y vea alguna diferencia de aquí al martes, pero yo creo que vamos a seguir viendo estas imágenes el próximo martes 3 de noviembre. Interesante. Bueno, lamentable, esperemos, tenemos una posibilidad de 0.05 de que no suceda. Así que vamos a ver si es verdad. Bueno, pues pasando a la próxima pregunta, y va en línea con esta cuestión de las órdenes ejecutivas y las fallas, las limitaciones. Si nos hubiese impactado un fenómeno atmosférico, ¿cuáles pudiesen haber sido las consecuencias con esto de mitigar la pandemia? Mira, yo creo que hubiera sido devastador. Eh, y me voy a ir más por el asunto, vamos a poner un huracán, el asunto de los refugios. Eso conlleva un alto riesgo de contagio, el cómo se van a manejar los refugios, cómo vamos a dividir a las familias en los refugios, cómo vamos a lograr que no se conviertan en focos de contagio, ¿verdad? Es bien importante, y yo creo que el gobierno todavía es la hora que no tiene un acervo de todos los refugios que tiene. Tenemos a la gente del sur que sufrieron los estragos de unos terremotos al principio y siguen temblando la tierra en el sur, y parte de esos refugios no existen ya a causa de estos terremotos, así que no se buscaron esas alternativas hasta, yo creo que uno de los anuncios de una posible tormenta y que le dio duro al sur, no fue hasta días antes que se hizo ese acervo de dónde íbamos a refugiar a esas personas, y no pensamos en las medidas salubristas que teníamos que tener a cabo, porque estamos viviendo una pandemia y esto no se va a acabar el día de mañana o porque venga una tormenta, ¿verdad? Y dejamos a un lado ese tema. Yo creo que probablemente hubiéramos tenido unos casos, unos niveles altísimos, más altos de lo que estamos viendo de casos de COVID-19 ahora mismo, y hubiéramos tenido focos de contagio en esos diferentes refugios. Y yo creo que es importante el que entre, ¿verdad? El 3 de noviembre, ya sea el gobierno de turno o haya un cambio de gobierno, pues se enfoquen en preparar esos planes de mitigación y de prevención. Y tienen que incluir en todos esos planes la posibilidad de que haya una pandemia, ya sea de COVID-19 o cualquier otra enfermedad infecciosa. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos rapidito aquí a otro escenario, y es uno parecido al anterior. Ahí vemos varias cosas, ¿verdad? Se nota a leguas que es un salón sin ventilación cruzada, porque tiene esos screens plásticos, así que tenemos un aire acondicionado, hay muchas personas en el salón. Vemos a las personas con guantes. Yo no recomiendo la utilización de guantes porque nos da un falso sentido de seguridad. Entiendo que ya para estas próximas elecciones no se le va a obligar al elector a utilizar guantes, lo cual entiendo que es una muy buena medida y una muy buena decisión. Así que claramente volvemos a ver a los periodistas ahí, todos aglomerados tratando de captar ese momento, lo cual no es recomendable en el contexto que nos encontramos ahora mismo. Perfecto, así que de nuevo se colgaron los periodistas, los líderes gubernamentales, los políticos, etcétera. Así que yo creo que no vamos a tener nada nuevo luego de estas elecciones. Bueno, vamos a pasar a la próxima pregunta con Elbercy. Adelante. La próxima pregunta sería, ¿qué tan preocupante es que el tema de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico haya estado ausente en los diferentes debates de los candidatos? Mira, es súper preocupante porque la persona que salga electa el 3 de noviembre, con la primera emergencia que va a tener que trabajar es el COVID-19. O sea, hay dos aspectos que no se tocaron. Uno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el plan concreto que tiene cada uno de los candidatos para atender la pandemia? No hemos visto, más allá de dos planes de gobierno que sí hablan del COVID-19, pero en ningún debate político fueron capaces de hablar sobre esas medidas, sino que los tiraron hace unos días atrás, apenas 1 o 2 semanas antes de estas elecciones. Y segundo, otra de las temas más importantes es que
no vimos ningún tipo de mascarilla, de distanciamiento físico dentro de esos debates. Es como si se le hubiera dado, en vez de un free card, un timeout al COVID-19 dentro de esos espacios de televisión, lo cual es preocupante porque volvemos a las preguntas pasadas. Estas personas son las que nos van a representar, son las que nos tienen que dar en ejemplo, y dentro de esos espacios se comportan como si el COVID no existiera. Así que es súper preocupante que las personas que están aspirando al puesto de dirigir el país, no hablen claramente cómo van a atender esta emergencia tan pronto se sienten en la silla, y más preocupante aún es que hablen y vayan a debate y ni siquiera sigan las medidas de seguridad. Yo no vi a ningún candidato y no he visto a ningún candidato en un debate debatiendo con una mascarilla. Probablemente el candidato que debatiera con una mascarilla iba a tener el respeto más aún de todos los electores de Puerto Rico. Y lamentablemente no hemos visto eso, lo cual me parece un poco preocupante porque entiendo que no están conscientes de lo importante que es dar el ejemplo y hablar sobre el tema. Perfecto. Y yo creo que eso último que tú mencionas, Bianca, va alineado con la próxima pregunta. Si tuvo invisible ese tema, ¿cómo lo podemos interpretar entonces desde nuestra perspectiva nosotros de científicos y científicas y de la ciudadanía que dan el ejemplo están fallando? Mira, pues desde la perspectiva de la comunidad científica podemos interpretar que no les importa lo que nosotros hemos estado diciendo durante los pasados 8 meses y que hemos estado hablando al aire. Y es frustrante y es drenante, ¿verdad? Porque hemos sido bien vocales en los diferentes foros diciendo, ¿verdad? Y informando la importancia y lo peligroso que es el COVID-19. Así que desde la perspectiva de la comunidad científica es un insulto a nosotros como comunidad y se puede interpretar como que no les importa lo que estamos hablando. Desde la perspectiva ciudadana da un falso sentido de seguridad de que eso pues es algo pasajero, que es algo que no tiene importancia y crea un problema porque la ciudadanía entonces baja la guardia, como lo hemos estado viendo en los pasados 2 meses, baja la guardia y vamos a seguir viendo más muertes, ¿verdad? Y tenemos que hablar de eso más allá de números, son personas y son familias que están sufriendo esta enfermedad. Así que desde la perspectiva de la comunidad científica es como no nos están haciendo caso, es insultante, y desde la perspectiva ciudadana, pues el ciudadano percibe que no está pasando nada, que estamos bien y bajan la guardia. Perfecto. Pues Bianca, ahora vamos de nuevo a un par de escenarios. Aquí hay, bueno, creo que esta foto es mucho antes de la pandemia, pero si Sí. esto fuese durante la pandemia, ¿qué fuese incorrecto en este escenario? La cantidad de gente que vemos allá afuera sin distanciamiento físico, independientemente estamos en un lugar al aire libre, el distanciamiento físico es importante y eso no se puede ver el próximo 3 de noviembre en los centros de votación porque claramente aumenta la posibilidad del contagio con COVID-19. Perfecto. Y voy a aprovechar que nos quedan como 2 escenarios más, así que te comparto este. Este sí fue en las primarias. Ese, pues claramente vemos un poco de aglomeración de personas frente al colegio, no hay un distanciamiento físico, aunque estamos, vuelvo y repito, y lo voy a seguir repitiendo como una cantaleta, aunque estemos en un área con ventilación cruzada o en un área afuera, es importante mantener ese distanciamiento porque nosotros no sabemos quién está infectado. Yo siempre digo que nos tenemos que tratar como potenciales positivos. Yo siempre voy a ser un potencial positivo, el que está al lado mío tengo que tratarlo como un potencial positivo independientemente que. Y eso, ¿verdad? Aumenta la posibilidad de que cualquier persona, incluso con su mascarilla, pueda contagiarme de COVID-19. Por eso es que el uso de la mascarilla no exime el que tengamos un distanciamiento físico de 6 pies o más. Perfecto. Así que hubieron muchas fallas entonces en este escenario. Creo que fue en el municipio de Ponce, si no me equivoco. Sí, Perfecto. Bueno, definitivamente. pues vamos entonces a la próxima pregunta con Albercia. Adelante. Ya esta sería la última pregunta. Así que antes de que nosotros concluyamos, ¿qué consejo tú le darías a la ciudadanía para evitar el contagio este próximo 3 de noviembre durante las elecciones?
y que es algo que tú le dirías que las personas cuando vayan a votar se acuerden y sepan qué tienen que hacer para evitar el contagio. Mira, para empezar, quiero anunciar que en el día de hoy, mañana y el lunes, Mentes Puertorriqueñas en Acción junto al Comité Ciudadano y Ciencia Puerto Rico van a estar publicando unos videos sobre qué hacer el día antes de la elección, qué hacer el día de las elecciones dentro del centro de votación, y si eres COVID positivo, qué debes hacer, y si ves que no se están siguiendo los protocolos adecuados dentro del centro de votación, con quién te tienes que comunicar. Pero para darles un preview de lo que va a salir en el video, yo tengo unos props aquí. Nosotros pedimos a la ciudadanía que hagan un kit de elecciones 2020. Lo primero que tienen que tener claramente es su hand sanitizer o una botellita de alcohol, 75%. Si tiene un marcador en su casa, un marcador negro para que no tengan que usar los marcadores que se dan en el centro de votación. Importante, su tarjeta electoral o su identificación. Una bolsita Ziploc, y ya mismo les explico por qué la bolsita, y claramente su mascarilla puesta sobre boca y nariz, y si va a usar un face shield, tiene que usar su mascarilla. El usar un face shield no exime de que usted no use su mascarilla correctamente. ¿Y por qué la bolsita Ziploc? Usted cuando vaya al centro de votación, ¿verdad? Si usted tiene su cartera, usted va a echar dentro de esa bolsita Ziploc su tarjeta electoral, su Magimarker, su bolígrafo para que firme donde se tiene que registrar, y su hand sanitizer o su botellita de alcohol. Y este va a ser su kit de elecciones 2020. Usted va a entrar al centro de votación con su kit, y justo cuando termine de hacer todo, va a meter todo nuevamente en esta bolsita, la va a cerrar y la va a meter dentro de su cartera. ¿Por qué hacemos esto en esta bolsita? Para que no, ¿verdad? Si usted toca alguna superficie o algo dentro del centro de votación, pues no contamine más nada de lo que está dentro de su cartera. Otra de las recomendaciones es que no se toque la cara. Si no tiene, ¿verdad?, alcohol o hand sanitizer, o le echan hand sanitizer en el centro de votación, independientemente, no se toque la cara hasta que llegue a su casa, que se pueda lavar las manos con agua y con jabón para minimizar el riesgo de que se vaya a contagiar con COVID-19. Perfecto. Bueno, tremenda. Ese resumen fue bien preciso y conciso. Y yo creo que Bianca se caracteriza por dar las entrevistas así bien precisas y concisas. Eso sería como en voleibol un remate por el medio. Corta. Ahí bien preciso y conciso. Pues Bianca, último mensaje que le quieras dejar a la ciudadanía. Y como dijo Albersi, que se acuerden que se lo dijiste hoy, no 2 de septiembre, 31 de octubre a las 2 p.m. en Vistazo a la Ciencia. Importante, el COVID no se ha acabado. La pandemia sigue. No bajemos la guardia. Lavado de manos, mascarilla sobre nariz y boca, distanciamiento físico es bien importante. Y otra de las cosas que voy a seguir mencionando hasta que me canse es que si usted va a usar un face shield, tiene que usar la mascarilla. No sigue el ejemplo de lo que hemos visto en televisión y vemos en diferentes entrevistas. Usted no está haciendo nada con un face shield solo si no tiene una mascarilla. Si tiene el face shield solo, está en riesgo de contagiarse. Si tiene una mascarilla, baja los niveles de posibilidad de contagiarse con COVID-19. Perfecto, así que ya vieron la razón por qué Bianca escribió esa columna, y que la columna también es bien precisa y concisa. Bueno, Bianca me dijo que quería escuchar ahí que este sonido. Ahí está, ahora sí. Bueno, pues Bianca, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vistazo a la Ciencia. Gracias a nuestra audiencia de Facebook, YouTube y Twitter. Gracias a Albersi, gracias a Lorey y a Emmy, que también nos debe estar escuchando por allá. Y quédense por ahí cerca porque seguimos trayendo ejemplos de mujeres en STEM aquí a Vistazo a la Ciencia desde los ojos de la audiencia.